Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diego Piquio, soy residente del Instituto de Cardiología de Corrientes y les traigo una nueva propuesta para redefinir el infarto tipo 1 y tipo 2 desde la fisiopatología, donde nos aporta grandes avances en la decisión terapéutica. Debemos reconocer y recordar de que la definición de infarto agudo de miocardio ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Es así que hoy utilizamos la cuarta definición de infarto agudo de miocardio, la cual nos propone un diagnóstico bioquímico y un diagnóstico clínico. El diagnóstico bioquímico aportado específicamente a partir de los biomarcadores ultrasensibles y el contexto clínico de la isquemia, que es el paso inicial y preferencial para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, entendiendo y resaltando de que el diagnóstico de infarto agudo de miocardio es preferentemente clínico. Ambos elementos son importantes y los vamos a describir y a reconocer. Con respecto al paso inicial o el contexto clínico de la isquemia, para entender su desarrollo, debemos conocer y recordar en la cascada isquémica. A partir de una perfusión normal, ocurre un defecto en la perfusión miocárdica, que puede ser por un accidente de placa, por una disección coronaria espontánea, por una embolia coronaria, puede ser por una trombosis aguda del stent, etcétera, etcétera. Ocurre por algún mecanismo fisiopatológico un defecto en la perfusión miocárdica con una alteración inicialmente metabólica, es decir, una disminución de la producción de ATP a partir de que cambia el metabolismo preferentemente aeróbico al preferentemente anaeróbico, cae el ratio ATP-ADP, como la contractilidad miocárdica requiere de ATP, existen alteraciones en la contractilidad y como las distribuciones de los iones a ambos lados de la membrana plasmática para el potencial de la membrana en reposo requiere en fase 4 de la actividad de la bomba de sodio y potasio y esta requiere ATP para su actividad, se generan alteraciones en el electrocardiograma. Y si esto continúa, esas alteraciones electrocardiográficas, posterior a eso aparece irritación de las terminaciones nerviosas libres y el dolor de la angina, con ese signo que ustedes pueden ver en la imagen que se llama signo de Levin. Muy bien. El ANGOR, ustedes recuerden y conocen que puede presentarse de manera típica o atípica o bien de características no coronarias. Los elementos que forman parte de la angina son que es un dolor precordial retroesternal, de característica opresiva, que irradia a la mandíbula, al hombro, al brazo y al antebrazo izquierdo, que se desencadena con el estrés, el ejercicio y el frío, y que cede con el reposo a la administración de nitrato antes de 10 minutos. Por eso se dice que el infarto es una angina atípica, porque no cede en los 10 minutos, es más, preferentemente dura más de 20 minutos, porque generalmente no cede ante el reposo ni ante la administración de nitratos. Por eso se dice que es un dolor atípico, pero característico. ¿Por qué? Porque respeta la migración o irradiación a la mandíbula, al hombro, al brazo y al antebrazo izquierdo. Ahí tenemos hasta ese momento el diagnóstico de infarto de miocardio con el contexto clínico del esquema especial, en donde se dosan los biomarcadores ultrasensibles, que es la troponina. La troponina se encuentra distribuida a nivel de la célula miocárdica en un 95-97% formando parte de la estructura sarcómera y en un 3 o un 5% formando el pool citoplasmático libre. Cuando existe una disrupción de la membrana plasmática o una alteración en la permeabilidad, se libera primero el pool y después lo que forma parte de la ultraestructura sarcomérica y genera a la hora un pico de los biomarcadores, que se va a sostener en el tiempo dependiendo de la troponina que estemos dosando. La troponina I se sostiene entre 7 y 10 días y la troponina T se sostiene entre 10 y 14 días. Ambos elementos, los biomarcadores por encima del límite superior de referencia, que es 14 nanogramos por litro para nuestro centro, y el contexto o en el contexto clínico de la isquemia, que puede ser el dolor precordial, que puede ser las alteraciones del electrocardiograma, con su supra de nivel del ST, o su infra nivel del ST, o bien cambios en la onda T, las alteraciones de la contractilidad, que pueden ser evidenciadas o determinadas a partir de un eco cardíaco, que en la última guía de infarto sin ST ya aparece como recomendaciones en el manejo inicial del infarto de miocardio sin elevación del ST, lo conforman este contexto clínico de la isquemia, y ambos elementos deben ser considerados para el diagnóstico y la definición de la cuarta definición de infarto de miocardio. Pero, debemos entender que en 2005-2007 aproximadamente se subclasifica el infarto en 5 tipos, y de estos 5 tipos de infarto, el infarto tipo 1 y tipo 2 son los más comunes y relevantes
para los médicos clínicos en ejercicio. El infarto de tipo 1 responde al accidente o la aterotrombosis aguda de la placa aterosclerótica con una estenosis parcial para el infarto sin ST o angina y total para el infarto con elevación del ST, que responde más o menos entre el 90 y el 95% de los casos. Y por otro lado, el infarto de tipo 2, que se asocia sustancialmente a un riesgo de mortalidad muy similar, en donde ocurre preferentemente un desajuste entre el suministro y la demanda miocárdica de oxígeno, pero sin aterotrombosis aguda. Por lo tanto, lo que se propone es que dentro de los subtipos del infarto de tipo 2, existen ciertos subtipos como son la disección coronaria espontánea, como es la embolia coronaria o como es el vasospasmo coronario o la difusión microvascular, que tienen una presentación clínica diferente a trastornos como son alteraciones en la demanda miocárdica de oxígeno, como incluyen, por ejemplo, taquiarritmias, hipertensión grave, o por otro lado, alteraciones en la oferta, como son anemia grave, hipoxemia, hipotensión, en donde tienen una presentación clínica y un manejo muy diferente a los antes mencionados. Cuando digo los antes mencionados, digo disección coronaria espontánea, digo embolia coronaria y digo disfunción microvascular o vasospasmo coronario espontáneo. Y todos formando parte del mismo grupo. Por lo tanto, es importante señalar que el infarto tipo 2 tienen bajo la misma subclasificación varios procesos coronarios que ocluyen el flujo coronario, incluidos estos elementos como son la disección coronaria espontánea, la embolia coronaria y el vasospasmo coronario, que tienen un manejo y una presentación clínica muy distinto a los antes mencionados, es decir, a la hipoxemia, a la hipotensión, a la neumonía, a la anemia grave, y por lo tanto debemos reclasificar y llevar ciertos tipos de estos subtipos de infarto tipo 2 hacia el lado de tipo 1 para un mejor manejo, ya que inicialmente el manejo de estos tres que mencioné forman parte del síndrome coronario agudo y tienen un manejo muy similar al infarto de tipo 1, al menos inicial, hasta que se esclarezca la causa fisiopatológica del cuadro agudo. Por lo tanto, se propone considerar una consideración de una modesta reclasificación del infarto tipo 1 y tipo 2, con un infarto tipo 1 definido por la obstrucción coronaria aguda o reducción del flujo sanguíneo agudo, más que por la simple aterotrombosis. Esto movería a la disección coronaria espontánea, a la embolia coronaria y a las anomalías vasomotoras coronarias que incluyen el vasospasmo epicárdico y la disfunción microvascular a la categoría tipo 1, como ustedes pueden ver en la imagen. Además, proponemos subclasificar el tipo 1 en función de su fisiopatología subyacente al tipo 1A, la aterotrombosis, tipo 1B a la disección coronaria espontánea, 1C a la embolia coronaria, al embolismo coronario, y tipo D a las alteraciones vasomotoras por un vasospasmo, una disfunción microvascular. Y proponemos una mayor subclasificación del infarto tipo 2 en aquellos con y sin enfermedad coronaria subyacente inicialmente, ya que tiene enfoques de tratamiento posteriores diferentes y sustancialmente tienen un riesgo diferente en aquellos que tienen o que no tienen enfermedad coronaria grave de base. Es así que esta subclasificación de infarto tipo 1 y tipo 2, nosotros, o yo a partir de mi humilde conocimiento y humilde opinión, opino de que de esta manera nos permite un mayor esclarecimiento del mecanismo fisiopatológico, una clasificación que a mi entender es mucho más útil y que nos propone un manejo mucho más oportuno y por lo tanto me cabe esperar que a largo plazo podremos disminuir eventos duros en estos pacientes que son reclasificados de esta manera. Y no así la opinión de los detractores de esto, que también es aceptable, pero para mí no es válida, que opinan de que esta reclasificación del infarto es meramente administrativa y es llevar ciertos tipos de infarto tipo 2 hacia el grupo tipo 1 y solamente eso y no va a cambiar el pronóstico. Desde mi humilde perspectiva, me opino que es más efectiva, más eficiente, mejor manejo y por lo tanto me cabe esperar que a largo plazo van a disminuir los eventos duros en estos grupos de pacientes. Así que bueno, ustedes pueden opinar si les parece interesante esta reclasificación del infarto tipo 1 y tipo 2, publicado el 26 de noviembre en Circulation, o bien si están en desacuerdo y por lo tanto, por qué cada una de sus respuestas. Bueno, nada más, muchas gracias y espero que sigan el canal.